¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Último foro deportivo de la temporada 2025-2026. Comenzamos. Bueno, pues antes de comenzar hay que recordar que tenemos activo el, atención, último sorteo de la temporada con los amigos de Prado Sport Lepe, donde puedes llevar ese bono piscina o curso de natación. Ojo, entra la natación terapéutica también, si quieres recuperarte de alguna lesión o lo que sea, también entra la natación terapéutica. Último bono piscina gratis durante un mes o curso de natación que sorteamos gratis en este último foro de la temporada. ¿Qué tienes que hacer para participar? Te vas a nuestra página web www.canalcostatv.es, apartado sorteo deportivo, sorteo deportes, te registras con tus datos y respondes a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el primer equipo senior que ha entrenado Quickie? José Carlos Santana Quickie. ¿Cuál es el primer equipo senior que entrena Quickie? El nuevo entrenador del San Roque. Ya sabes, entras en la web, respondes y te puedes llevar ese bono piscina gratis durante un mes o curso de natación terapéutica a elegir con los amigos de Prado Sport. Así que ya sabes, venga, participa. Bueno, pues lo que decíamos, último foro deportivo, último programa de esta temporada. Ya, bueno, a toro pasado, ¿no? Ya la Liga, tanto para el Recre como para el San Roque, que son los dos grandes temas que vamos a tratar. También vamos a hablar, al final, un poquito de la situación, de lo que está ocurriendo en el Isla Cristina Fútbol Club, con esa denuncia por alineación indebida que da la razón a la Olímpica Valverdeña, que parece que va a ser el rival, de momento la Federación Andaluza así lo confirma, de la Ayamonte en la final del playoff el próximo domingo. Aunque os digo una cosa, no acaba ahí el playoff, ahora tienen que jugar contra el campeón de Sevilla, Córdoba, en fin, es un tema, este año el tema del ascenso a División de Honor complicado. Pero bueno, nos centraremos sobre todo en Recre y San Roque en este último foro de la temporada, y para ello, pues bueno, hemos decidido abrir este plató, nuestro plató, donde habitualmente hacemos las tertulias, el plató premium, si queréis decirlo así, y contamos con una gran convocatoria, con una gran plantel de tertulianos que me acompañan esta noche para hablar un poquito de lo que toca de fútbol. Tenemos a la derecha José Enrique Romero. José Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Pues aquí hablo un poquito de fútbol y de fútbol onubense, ¿no? Que hace falta que se dé un poco de opinión sobre qué ha pasado durante la temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida, por cierto? Pues bien, la verdad. ¿Sí? Bien, ahí estamos, en el pueblo del compañero Aljará, que ahí trabajando con una empresa de Berry, así que muy contento. Plusberries, Plusberries, sí, no se puede decir, no pasa nada, son amigos. Sí. Plusberries, claro que sí. ¡Viva los frutos rojos! ¡Leche! No quería meter la cuña, pero bueno, ya la hemos tenido, no te preocupéis. Dani Mena, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, aquí de celebración de la romería y del Barcelona, que todavía no me habéis dicho nada, pero bueno, no pasa nada. Enhorabuena, por cierto, por... Muchas gracias, estaba esperando que me lo dijera. Aunque los focos lo tiene Florentino Pérez, no sé si lo sabes, te has enterado, Algo ocurrió. Yo creo que el viudo está ahí un poquillo que no veas, está chocheando, creo, pero bueno. Está bueno, ojo, no te pases. Yo por mí que renueve 4 o 5 años más, él y Mbappé, fíjate tú lo que te digo. Sí, seguro, cuidado que el año que viene, cuidado, Yo te lo digo por delante. Bueno, vale, venga. Juanma Garrido Anes, ¿qué tal, compañero? Espérate, voy a decir todos los cargos. Bueno, columnista en Huelva Información, colaborador en Onda Cero Huelva. ¿Qué tal? Buenas noches. Y otras cosas, periodista. Y otras cosas, padre de familia también. Muy bien, encantado de estar aquí en este cierre de curso, no tan agradable como esperábamos, pero bueno, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Un placer. Manuel Camacho, don Manuel Camacho, ¿qué tal? ¿Don? Manuel Camacho, si me permite la licencia, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va eso? Bien, aquí con ganas de hablar un poquito de una temporada del San Roque y del Recre que nos ha dejado todo un poquito como... Sí, sin fuerza, ¿no? Todo el mundo pensaba un poquito más y al final ni chicha ni limonada. Yo creo que ya eso es lo de menos, ya que íbamos a echar el rato y ya está. Bueno, sí, a reírnos un rato y ya está. También es verdad. Oye, la romería te la has pasado también como yo, ¿no? Me he pasado demasiado. Demasiado, ¿no? Con el asunto, sí. Y mira que yo no soy para nada romero, pero sí el primer romero de este año. No te voy a engañar. Las cosas cambian. Sí, bueno, está con mis amigos, viviéndola de manera diferente, no con esa devoción que tienen otras personas, la verdad, pero a pesar de ello disfrutando de la cultura de mi pueblo. Sí, te esperamos en la final de Huelva un año. Bueno, también. Vale. También.
Bueno, vamos a entrar ahora sí, ya hechas las presentaciones en materia. Y empiezo, como hemos empezado los saludos, con José Enrique Romero. Y os pregunto a todos, y vamos, ¿vale?, de uno a otro. El Recreativo. Temporada, evidentemente, dificilísima, de la mano de un nuevo proyecto, con Adrián Fernández en la presidencia, y un proyecto que prometía, con una plantilla que a priori era candidata no solo para la promoción de ascenso, sino para ascender como primera, ¿no?, como primero, en ese grupo número 4 de Segunda Federación. Un Recre, como ya sabéis, ni siquiera ha podido terminar en esos puestos de playoffs de ascenso para pelearlo, ¿no? Empieza Pedro Morilla no convence, el juego y los resultados de Recre no eran los mejores, llega Arzu, el equipo cambia, pero el equipo parece que en este tramo final de temporada se cae, especialmente fuera de casa. Tema arbitral, también podemos hablar, creo que hay influencia y creo que los árbitros no se han portado muy bien con este Recre, pero así son las cosas. No sé, chicos, si os parece calificarlo esto de fracaso, si esa sería la palabra, si hay que darle más tiempo al proyecto, ¿cómo lo veis? ¿Qué balance? Bueno, yo voy a empezar con lo último ha dicho Manuel, ¿no? Ni chicha ni limonada, es decir, no sabíamos, creo que las expectativas antes de comenzar la temporada eran altas, y ahora que lo pienso, igual con ventajismo, creo que eran altas por parte nuestra, sin un fundamento quizás, con la ilusión de un proyecto nuevo, pero visto lo visto, sin mucho fundamento, sin mucho liderazgo, como hemos visto a lo largo de la temporada, con mucha irregularidad. Entonces, no sabemos todavía si es niño o niña. Venía de culo y se ha quedado de culo toda la temporada. Entonces, momento de la temporada donde se podía haber dado un golpe en la mesa y haber aprovechado esa oportunidad con Arzu, ¿no?, de que vino con bastante fuerza y llegando a partidos potentes en buena sintonía con el equipo, como ese partido de Extremadura, pues el equipo se quedó en eso, sin chicha y sin limonada, lo definiría yo. Dani. Pues yo la verdad que cuando empezó la temporada sí que es cierto que lo que era por parte de la afición y yo creo que por parte de la nueva directiva, la ilusión era fuerte, en plan se pensaba en los 2 primeros puestos, liderato y segundo puesto mínimo. Cuando empezó la temporada el equipo se fue viendo que con Morilla no iba, incluso los jugadores, creo que algunos los llegó a reconocer después de la marcha de este hombre. Con Arzu, yo lo dije en su día y el Recre ha vuelto a competir de la manera que lo hacía cuando estaba en primera y segunda división, que tú veías un partido y no sufrías, que ganabas un partido por 2-0, 3-0, tal. Pero sí que es cierto que cuando te podías poner líder, en una jornada en la que te podías poner líder, empieza a desinflarse el equipo constantemente, uno tras otro, y es que ya no te daba. Y tienes la posibilidad de que en los últimos 5, 6, 7, 8 partidos estés ahí en el play-off sacando resultados positivos fuera de casa, y parecía que no salía a competir. Yo he tenido amigos que han ido y se han desplazado a ver los partidos fuera de casa y dicen que esto es un partido, el Recre es uno en casa que gana porque tiene a su afición, pero es que es otro totalmente desganado, sin actitud, fuera de casa. Y con Arzu en los primeros partidos no habíamos visto eso. Y además que ahí es donde se consiguen los campeonatos y donde se consigue uno además, meter a la vista está con este Sevilla de hoy en día en primera. Si se queda en primera es gracias a que está sacando partidos fuera de casa. Y el Recre tenía la posibilidad de ascender o jugar la Liga de Ascenso y al final lo ha tirado por la borda. Juanma, ¿estás seguro? Sí, decías que era una temporada difícil, yo creo que se la ha hecho difícil el propio Recre. Primero con la apuesta de Morilla, que era una apuesta arriesgadísima, porque no estaba en el mercado que se suponía donde debería estar, y eso es un fallo que se autoimpone el Recre. Después porque había carencias en la delantera que se veía, pero no ya de calidad, sino de número, y no se solventaron, en puestos como lateral izquierdo y tardó mucho, se tardó en reaccionar, cuando se reaccionó es verdad que se hizo bien, pero en diciembre, que todo el mundo decía, oye, se han completado buenos fichajes, el de Aitor, Miki un ratito y los otros ni contabilizan. Évora, que lo estaba haciendo muy bien, dejó de estar para que estuviera Xavi Domínguez, que no ha aportado absolutamente nada, y el primer tercio de liga yo creo que lo tiró el Recre, y en una categoría por muchos 13.500 abonados, decano del fútbol español, el mejor estadio de no sé cuánto, no puedes desperdiciar ningún partido en ninguna categoría, en esta tampoco, ni en tercera federación, en ninguna, y has tirado casi un tercio de liga, el siguiente tercio dio el paso adelante, y el otro, yo fui de los que menos en Lebrija, estuve en todos los partidos de fuera, en los últimos 4 o 5,
solo compitió en Almendralejo, donde robaron descaradamente. O sea, ahí nadie me lo contó, ahí lo vi yo. Guillermo García. Pero, García Presa, me acordaré toda la vida. Pero después en Jerez fue un desastre, en Puente Genil tiramos una vez a Larguero, que fue a Aitor García, en Lebrija es verdad que la mala suerte otra vez, ¿no?, de ese gol de Calle Quintana fuera de juego que lo pitan, y el penalti desastroso que no es y lo pitan, y a partir de ahí el equipo no compite, no es. Y yo creo que ni los árbitros, que he sido el primero que he señalado ese factor determinante, se puede señalar como el más decisivo de todos, porque hemos tirado una parte de la temporada nosotros. Y cuando el año pasado decía la anterior directiva, bueno, si se baja no pasa nada. Sí baja, porque cuesta mucho subir. De hecho, yo solo he visto en mis 40 y muchos años ya al lado del Recre, solo lo he visto ser campeón de su liga o de su grupo 2 veces, una con Marcelino y otra con Gallego. Y recuerdo a Gallego que llegó diciendo, y como Alejo, el director deportivo, llegó diciendo: en casa se juega de una cosa en esta categoría y en este campo, y fuera de casa es un mundo completamente distinto. Y lo tenían muy claro y les salió bien prácticamente los 2 años, el segundo más complicado con Abel. Pero este año ha sido un desastre, y mucho por deméritos propios, evidentemente. Pero, perdón, lo has dicho, ¿no? 2 hombres como Alejo y Gallego que tenían claras cosas. ¿Por qué? Porque tenían ese bagaje. Creo que el Recre, cada año que pasa, es como que va planificando las cosas a ver qué pasa, ¿no? A ver por dónde sale la cosa. Por ejemplo, un equipo como la Extremadura, que está subiendo año tras año, se ve con las cosas clarísimas, con la gente que pone con un bagaje, que sabe lo que va a hacer. Y el Recreativo, y luego hablaremos del San Roque, creo que pasa lo mismo. Sí, pero tiene un hándicap. Este año era el primero sin de verdad la sombra del ayuntamiento, la sombra buena o entre comillas, ¿no? La sombra del anterior propietario, que por fin lo dejó, que ha sido la mejor noticia en los últimos 15 años. Entonces, este era el primer proyecto de verdad, y por eso la gente, después de un descenso, 13.500 abonados, que la gente se queja y dice: es que van 10.000 al campo. ¿Te parece poco 10.000 en Huelva, en la 4ª categoría? Y con lo que se estaba viendo... Es el primer proyecto de verdad, pero es el primero. Por eso digo, ¿es un fracaso o es que hay que dar un poquito de tiempo a que esto se asiente? A mí me parece que el problema que ha tenido el Recreativo de Huelva en los últimos años siempre ha sido los vaivenes. Y ahora mismo que tenemos estabilidad a nivel institucional, como dice Juanma, me parece que también deberían buscar estabilidad a nivel deportivo, y también incluso la Secretaría Deportiva, ¿no? Estamos hablando de que adiós el director deportivo, se está buscando a otro. Arzu, a pesar de 11 victorias, 23 partidos, sí, con ese bagaje paupérrimo fuera de casa. Pero creo yo, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? No tenemos un proyecto a largo plazo, sino que ahora vamos a volver a agitar todo, a agitar la costelera, y el año que viene otra vez a empezar de manera diferente, ¿no? Yo creo también que este año, en este caso, el primer entrenador que tuvo el Recreativo de Huelva, que tenía una relación directa con la presidencia, con los propietarios, hizo que se le aguantara demasiado, ¿no? Yo recuerdo ya los últimos titubeos del entrenador, de Pedro, que en rueda de prensa decía algunas barbaridades que uno decía: no se puede permitir que el entrenador del Recreativo de Huelva diga estas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es como la mujer del César, no solamente tiene que ser su mujer, ¿no? Sino también para hacerla, ¿no? Creo que es así más o menos el dicho, o que por lo menos que la gente me entienda. Es decir, bajo mi punto de vista, no se ha conseguido. Al final, la temporada yo creo que ha quedado para nada. Había unas pretensiones, como decía anteriormente José Enrique, sí. Y yo creo que necesitamos, de una vez por todas, una cierta calma, ¿no? Que el entrenador no esté continuamente diciendo cómo quema la silla, que los jugadores también no estén continuamente diciendo cómo quema este campo, este césped, y necesitan, bueno, un proyecto con continuidad. Yo, por ejemplo, yo creo que Arturo no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal. Y sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía y en qué momento venía, y también con las exigencias de un club como es el Recreativo de Huelva, ¿no? No lo sé. Yo tampoco, sobre todo ver Recreativo desde fuera, no soy tan aficionado y lo vive tanto y sabe tanto del Recreativo de Huelva, no solamente del presente, sino también del pasado, como por ejemplo Juanma, pero conforme a datos, no me parece que sea un bagaje tan malo el de Arzu como para ya tenerlo casi como descartado, ¿no? Es que, Juanma, con Pedro ya, recuerdo con Pedro Morilla, esa rueda de prensa en Jaén, cuando él ya sabía que se marchaba, se pegó una pequeña rajadita a los jugadores. Todo ya. Sí, pero esa fue... Como emponzoñado el ambiente, esa fue la última, pero yo recuerdo un partido que ganó en casa contra el Málaga B, que se llevó una pitada tremenda. El Málaga B era colista, no le pegaba una patada a un bote y el partido fue un desastre. Y a pesar de ganar, la gente metió una pitada tremenda. Y respondió que la gente los pitos de mi afición no me importan. Sí, la gente es bastante exigente. De hecho, ahí se demostró, ¿no? Que el equipo ganó y se hartó de pitar. ¿Por qué? Porque se veía que se caía.
Pero más allá de rueda de prensa, yo recuerdo a Quique Hernández, que era de aquella manera en rueda de prensa, pero después ganaba no sé cuántos partidos, estuvimos a punto de subir a primera, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Es que tampoco el equipo rendía fuera de la rueda de prensa, y entonces todos juntos, evidentemente, no favorece un ambiente proclive a que la gente siguiera apoyando, a calmar los ánimos, que es lo que hizo Arzu. Y a mí me parece una persona muy válida, Arzu y su equipo, pero claro, una cosa es no subir y otra cosa es no subir por no llegar ni a playoff. Es que esa diferencia es muy gorda, es muy grande, porque en un playoff, aunque te llames Recre, te llames como quieras, te pueden pasar muchas cosas, el tema arbitral, lesiones, mala suerte, yo qué sé. Es que los equipos de la categoría tampoco, y las diferencias han sido mínimas. Claro. O sea, mínimas. Y respecto a eso, yo creo que eso ya la siguiente temporada te lastra, porque ya está en el recuerdo. En cuanto encadena a lo mejor 2 partidos empatados, una derrota, ya los pitos va a aparecer. Pero también lo va a tener el siguiente entrenador, porque es que sabe que aquí va a pasar como Morilla, o empieza del principio bien, o va a estar la gente con la guillotina, con toda la lógica del mundo. Vamos a ver, la chaqueta del Recre es muy grande, porque es un equipo muy grande, es el decano del fútbol español, es muy grande. Y creo que para esa altura de chaqueta se necesita una persona a esa altura. Entonces... Yo apostaría por típico perro viejo entrenador de segunda federación que se lo sabe todo, como le pasaba, por ejemplo, a Alberto Gallego, que no había estado en ningún equipo de relumbrón, ni mucho menos, pero se la sabía toda. Y era un tipo que salía en rueda de prensa, motivaba a la afición, era un poquito mouriñista, por así decirlo. Sí, al vestuario lo tenía destrozado, pero la gente lo tenía enchufado. Un vestuario destrozado que cuando terminó la temporada se vio que allí había algunos que no se hablaba, que el entrenador... A lo mejor no era toda la culpa suya, a lo mejor era de otro. Pero a pesar de ello, ascenso de categoría, con un buen bagaje, no un juego muy allá, no muy bonito el juego, pero efectivo, ¿no? Yo creo que el Recre también a lo mejor necesita un entrenador de ese estilo, ¿no? Un entrenador que se la sabe toda. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Claro, y que se la sabe toda, que sabe que no le importa meter la pierna así, de hacer un poquito de juego sucio, de tirar el balón fuera, de hacer típicos mensajes en rueda de prensa, un poquito de cara al público, populista. Yo creo que también eso es importante en un equipo, a lo mejor ya cuando estamos hablando de primera división, segunda división, cuentan otras cosas. Pero en estas categorías que es de barro, que es de ensuciarte la camiseta, de echarle bemoles... Es de barro, pero hay que jugar bien al fútbol muchas veces. También. Y claro, los equipos que están arriba, casualmente, han sido los mejores de la competición. Y yo pienso y le daría la oportunidad a Arzu, porque no lo ha hecho mal. Sí que es cierto que al final de temporada se le ha caído el equipo porque no ha llegado, pero sí que es cierto que el Recre, ya estamos viendo la salida de algunos jugadores o chavales que han decidido que no quieren seguir y demás. El Recre les debe de presentar un proyecto, o él presentar, oye, quiero X jugadores, puede tener enlace directo a Arzu porque lo conozca de la cantera del Betis y tal, y traer a lo mejor a jugadores que sean necesarios y que sean importantes para él. ¿Por qué? Por el caso que has comentado antes, han llegado jugadores en el mercado invernal, han jugado 2-3 de los que han llegado y que se han sentido importantes. Aitor, que se ha lesionado en los últimos partidos, el chaval este del lateral izquierdo que jugó un partido y lo hizo bien y ya después no. Entonces, si empezamos un proyecto, que es como hemos dicho siempre, ¿no? Un entrenador empieza un proyecto y es suyo, ahí se le podrá criticar. Él no ha empezado un proyecto ahora, desde el principio ha llegado, ha cogido el equipo, lo ha hecho bien en una parte de temporada y mal o se le ha caído el equipo al final de la temporada. Si empezamos mal, pues que no nos pase como nos pasó en su día con el San Roque, por ejemplo, con Pavón, que se le alargó tanto tiempo y al final descendimos y demás. Pero creo que debería de empezar este proyecto él, siempre y cuando se vea con fuerzas de decir, oye, que podemos traer X jugadores porque creo que puedo convencerlos tal y cual, y que la directiva también diga, oye, pues tú puedes traer esto, puedes conseguir convencer a esto, y yo puedo traer a esto, y que el proyecto sea fuerte. Claro. Ahora, traer a un perro viejo, es que yo creo que Arzu, que ha jugado en todas las categorías del fútbol español prácticamente, que conoce muchos jugadores de cantera y creo que puede ser bueno. Pero a mí no me desagrada Arzu, pero también te digo una cosa, que a veces, al fin y al cabo, nosotros desde la palestra pues es muy fácil opinar. Pero claro, está totalmente. Pero hay que decir que no está fácil muchas veces echar un entrenador, que tienen contratos en vigor, que hay que llegar a acuerdos y todo eso. Porque muchas veces estamos hablando en plan de, se tardó mucho en echar a Pepito, al otro. Claro, pero tiene que haber una directiva, tiene un presidente, tienes un contrato de X tiempo, tal y cual, tienes que pagar. Está en esta posición te pago más y está en esta pago menos. No es tan fácil y a veces pues quitamos, ponemos, echamos, damos titularidades, damos de repente suplencia sin estar verdaderamente ahí in situ. Coño, es que él te digo una cosa, Arzu yo creo que se merece otra oportunidad. Un señor que coge un equipo a mitad de temporada, sobre todo empezar un proyecto, aunque no ha terminado bien,
Pero ¿por qué no? De confiar hecho, en él, Erfurt? en la despedida, digamos, la última rueda de prensa que dio, creo que fue después del último partido, comentó que le encantaría seguir, pero tendría más exigencia en ciertos puestos, ¿no? Sí. Y es que ¿Qué es lo que es piensa? evidente que este equipo estaba mal hecho al principio, y aunque se soliviantó por lo que quiera que sea, por su actitud, por la de los jugadores, que enganchaban más, porque la gente reseteó, pero se vio las carencias al O final. porque realmente este proyecto que lo ha empezado bueno, el entrenador, físicamente, nosotros veíamos desde el primer partido de Liga que no les daba. Ellos decían, los jugadores incluso llegaron a decir, es que queremos presionar pero no llegamos, donde llegó Arzu. Y es verdad, en los primeros partidos a Arzu le costó ejercer la presión que luego se vio en diferentes partidos. Entonces creo que ha ejercido la presión en lo que ha podido, en la preparación física que le ha podido meter él en el tiempo que ha estado desde que llegó, y luego se le ha vuelto a caer el equipo porque al final de temporada no ha llegado. Ayer, por ejemplo, con el tema de esto de Florentino, lo decía, que él le achaca que el Madrid no haya ganado nada al tema físico por el tema del Mundialito, ¿no? Sí, de verdad. Pues con el Reguer puede pasar exactamente lo mismo. Creo que con este entrenador que empezamos la temporada, este hombre tenía mucho conformismo de, tú me traes lo que quieras que yo no te voy a pedir nada, porque al final estaba puesto por la nueva directiva. Él, no te pido nada, me lo pones tú y ya yo con lo que tú me pongas, yo hago ya el plantel y juego. No le daba y es que encima lo hacía malamente, le teníamos que criticar a la afición y demás, y se quejaba porque le criticábamos, lo terminan echando. Llega Arzu y con lo que tiene, mejora lo que tiene. En invierno sigue mejorando hasta que se le ha caído el equipo, pero yo pienso que si él empieza un proyecto con esas exigencias que ha dicho en la última rueda de prensa, y que la nueva directiva le ofrece la oportunidad de, oye, venga, sí, vamos a intentar lo que quieres y lo que nosotros podemos darte. Yo creo que podría ir bien. Cuando estás hablando, Manu, has dicho algo sobre que por ahí van los tiros. ¿Tienes alguna información o algo? Rumores, pero creo que por ahí van los tiros. Sí. Os digo una cosa, y esto es Perro información, viejo, perro viejo. Esto es información. Marcos López, este señor, no sé si os acordáis de él, personaje donde los haya, Marcos López. Sí, sí. Lo sé porque lo he visto, tenía como dentro de su proyecto de planificación deportiva, ¿no? Contratan con un director deportivo, le tiene que presentar a la presidencia un proyecto. Pues en su proyecto, el entrenador que él había elegido, el favorito, era Checa, el entrenador de la Deportiva. Pedazo de entrenador, ¿eh? Sí. Desde que estaba en el Jerez. El mejor equipo que he visto yo aquí. Sí, Que a lo mejor luego era una bacala de él, pero que estaba desde que Checa en estaba esos en el papeles, Jerez, que yo lo conocía ya desde que estaba en el Jerez, que fue con el que ascendió y después ya lo firmaron y pedazo de entrenador. Un tipo además que es joven, que juega bien, aparte tiene un cierto bagaje también a nivel deportivo. Y que se conoce estas categorías. Ahí está. Que por cierto, curiosamente, porque estaba hablando y ya casi para cerrar, me parece curioso que, por ejemplo, a principio de temporada, casi el jugador que yo por lo menos veía en el Recre, que llevaba más la batuta o que llevaba más balones, era Paolo. Y eso era un síntoma, bajo mi punto de vista, de la situación del nivel deportivo del resto de los jugadores, ¿no? Un tipo que es muy bueno, sí, pero que viene de la cantera. Y del liderazgo, ¿no? Que no tiene nada, le pasa lo mismo. Sí, que estando Calle, Ronnie, Bernal, Mena... Tiene que decir, dame la pelota. El que se la jugaba muchas veces, que también era por ello muy criticado y que fallaba muchos goles y tal, que sí es verdad, pero el que poquito se escondía era él. En el primer tramo del campeonato, en las primeras partes y en las segundas partes, ¿no? Y es algo como también... Yo lo veía un cierto paralelismo con Cheli, con el niño, con Javi Cheli, en el Club Deportivo San Roque de Lepe, ¿no? El hecho de un chico que viene de la cantera de 18 años y no tiene por qué tener ese papel. Creo que porque viene también con la mente limpia, ¿no? Al final los jugadores del Recre, pues lo que estamos diciendo, ¿no? La chaqueta es muy grande. Creo que a lo largo de la temporada se van escondiendo, se van haciendo pequeñitos y cuando llega un Paolo o un Cheli... pero no tiene que dice, tener... no tengo nada que perder, aquí estoy. Pero mira, yo por ejemplo, cuando jugaba, lo que me pasaba, incluso los años de mi primer año juvenil y demás, yo el tema senior sí que a lo mejor se ha igualado todo más, ¿no? Pero tú llegas ahí sin miedo. ¿Por qué? Porque el entrenador realmente, cuando te va a poner por primera vez un entrenador, tú eres cadete, te va a poner por primera vez, te va a decir, haz lo que puedas. Claro, es lo que me refiero. Juega suelto, no tengas miedo, y lo haces. Sí, porque pero estás no tiene que ser acostumbrado a ello. El que lleva responsabilidad. No, pero lo que quiero decir, pero que es por que el ejemplo, chico... en un equipo que se ha hecho, que se formó a principio de temporada, donde estaba Bernardo, donde estaba una serie de jugadores que venían ya con un currículum vitae importante, pues no puede ser que Paolo fuera a nivel ofensivo el que atesorase más balones, carro, ¿no? más balones bajo mi realmente, punto de vista. pero es que realmente nosotros lo vemos así desde fuera, Manuel, pero es que realmente él en el campo se siente así, se siente libre, y por eso Puede él ser. la pide,
constantemente la pide, ve que el equipo está un poquito agobiado, que no le están llegando las pelotas a la parte de arriba y él baja y se mueve por esa zona para recoger el balón, pero por eso, porque se siente libre y no tiene miedo. En el momento que él a lo mejor de 20 años, pasa 25 años, 30 años, ya ahí le empieza a quemar la pelota y dice, ya es que no me va a dar, y como no me dé, se van a escuchar los pitidos y ahí ya me afecta. Pero para mí era un error, teniendo en cuenta claro que es un error, porque ahí la veteranía, los veteranos son los que tienen que decir, oye, aquí estoy yo, que tiene que poner digamos... Por eso digo que creo que en el Recre muchas veces le viene muy grande a jugadores, a técnicos, a te digo una cosa, deportivo. y al final yo creo, esto es mi opinión, la cantera está muy bien, los jóvenes hay que darles oportunidades, hay que ver qué tal evolucionan, cómo crecen, pero si tú quieres ascender una categoría, tienes que tener un equipo top y fichar a los mejores, porque al final es muy complicado. Mira el Recre cuando ascendió a Primera Federación, se la vio, se la deseó, sufrió muchísimo, o sea, al final tienes que tener un equipo mejor que el resto, ya está, y se acabó. Se acabó. Y con eso a veces cuesta, es decir, teniendo un ese playoff, equipo, una eliminatoria, es muy tienes jodido, que quedar primero, pero es muy jodido que la todo, Extremadura ha quedado primero con un equipazo, pero le ha costado al final, que tuvo una racha ahí de partidos que Es que en el minuto por 88, bueno, cuando con el le pitan Federativo. aquella famosa falta que fue una vergüenza que lo pitara, el Recre estaba un pasito de luchar por el primer puesto y dejar atrás al Extremadura. Y si no por el bajón de la Minera... Pero, por ejemplo, el Extremadura ficha a Manu Ramírez, lepero, un chaval que viene de Primera Federación, que lleva ya un montón de años en Primera Federación, haciendo buenas temporadas, y lo firma porque sabe que el objetivo... Ahí está, que es un objetivo, sí o sí, ascender de categoría, ¿no? Mientras que el Recre, bueno, pues no puede a lo mejor hacer ese tipo de contrataciones. Hay también una diferencia. Sí, hay un hándicap también, que este es el segundo año de esta propiedad, que sí es verdad que él lo ha dicho, que si no se asciende este año, oye, pues aquí estoy yo para poner dinero al siguiente, porque evidentemente nada asegura por muchos jugadores, mucho entrenador, perro viejo o gran promesa que vayas a ascender de una manera u otra. Pero es verdad que ya es un segundo año que, ojo... Estos son pérdidas, ¿eh? Estas categorías son pérdidas. Claro, siempre, pero eso lo tiene asumido él. Son pérdidas siempre. Pero cuanto más se tarde en llegar arriba, más se van a cansar los que ponen el dinero, Adrián y los que están detrás de Adrián. Y si este año era importante subir, este año es casi una necesidad. Igual que lo era este año, pero no se vayan a cansar de poner dinero y empiecen otra vez los problemas. Tal. Que él ha dicho que no, que esto es un proyecto medio-largo plazo, y evidentemente hay que subir cuanto antes, pero eso lo quiero ver yo. Mientras cumplan, perfecto. A mí que también lo me graben gustaría lo otro, verlo, que ya lo hemos vivido. Sí, perdona, Juanma, tema director deportivo. Se está hablando de varios nombres, está por ahí Aaron Riesco, que no sé si es el que tiene más papeletas. Bueno, hay varios nombres, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Riesgo, Reverte, parece que es el que ahora también está sonando. Han sacado, creo que han sido los compañeros de Albiazules o las cadenas Ser, no estoy seguro. Sí. Yo creo que entre esos dos van más los tiros, pero no hay nada cerrado todavía. No, decía que lo que él dice, al final el equipo necesita una consistencia de año o de pegar el pelotazo, por decirlo ligero, ¿no? Es decir, hemos ascendido y tenemos la gasolina para el siguiente año. Cada año que pase creo que le va a lastrar, y creo que ese tipo de propietarios llega para subir y subir y subir y subir. Como es el caso, hablo mucho de Extremadura porque tengo amigos de allí y al final pues conozco de cerca un poco la situación. Sí, claro, pasa que Extremadura, si va mal, desaparece y fundan un nuevo Extremadura, y si va mal, desaparece y fundan un nuevo Extremadura, y a la tercera dedesaparece y fundan otra Extremadura. Sí. Cosa que en Huelva es completamente imposible. Pero justo en este proyecto es eso, han metido pasta, están intentando que año a año se vaya subiendo, como tú dices, pueden resetear a veces que quieran, ¿no? A ellos eso les da igual. En el Recre muchas veces quizás hace falta ese reseteo y no se puede, obviamente, y el equipo como que se va lastrando y al final cuesta más. ¿Tenéis fe en la próxima temporada? Hombre, todos los años, ¿no? Hay fe. De hecho, este año cuando vino Arzu yo tuve mucha esperanza, incluso estando fuera de playoff, antes jugaba contra Extremadura, etcétera, yo creía que iba a quedar primero, sinceramente. Y lo decía a gente de Huelva y decía, pero ni de coña, se mete en playoff y gracias. Y yo decía, yo creo que va a quedar primero. Y fíjate que poco a poco fue subiendo, al final no pudo ser. Pero yo creo que sí, yo creo que si no es el año que viene, creo que es un fracaso ya tremendísimo. Sí. ¿Dani? Igual, me pasó como con Enrique, ¿no? Que cuando tuvimos una entrevista a Antonio de mí, que creo que recordar que se lo dije, que digo, yo creo que vais a empezar a levantar el vuelo y vas a estar ahí arriba y al final pues eso, te llevas el palo, pero sí que es cierto que, bueno, tendremos que escuchar los nombres, tendremos que ver si hay entrenador nuevo, si sigue Arzu.
si llegan jugadores claves para este campeonato y demás, y a ver si somos capaces de que ya sí o sí el Recre vuelva a la categoría que debe de ir mereciendo, que para mí sería mínimo segunda división. Juanma, ¿tú cómo lo ves? Y si crees que la presión puede jugar una mala pasada. Yo, mira, el año que viene. en plan de broma y casi sin de broma, como yo vuelvo a escuchar que es que a los jugadores del Recre les puede la presión por esto, yo rompo el carnet de 40 y tantos años y lo rompo. Yo, por favor, se acabó ya. Eso ya no. El cliché máximo, por ¿verdad? favor, es que se puede. del Sevilla. No, hombre, del Sevilla tampoco tiene por qué, vamos. Tampoco tiene por qué ser el Sevilla. Yo creo que ninguno mejor, ¿no? Pero, hombre, vamos a dejar ya el tema de la presión, no puede, la camiseta, el estadio, es que no es lo mismo. Bueno, pues si no es lo mismo que no los fichen o que no los traigan, ¿no? Entonces, vamos a ver los nombres, tampoco es que yo domine este mercado a la perfección, ni muchísimo menos, salvo los 4 o 5 fundamentales, pero bueno, vamos a esperar un poquito. Yo sé la fidelidad de la gente, y igual se resiente y sería entendible que en vez de 13.000 haya 12.000, 11.000 o 10.000, no lo sé, pero el resto vamos a esperar un poquito, ¿no? ¿Y qué ficharías tú? O sea, si tú fueras director deportivo, ¿qué posición reforzarías con urgencia? Pues yo lo llevo diciendo años, que lo que más me preocupa siempre es la delantera. El gol. Y siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy muy pesado, cuando escribo lo digo. El año que subimos a segunda con Caparrós, que era un entrenador amarrategui, entre comillas, teníamos a puntas Juan Manuel de Ayamonte, Keco, el hermano del entrenador de Antoniano, Cuyami, Pedro Jaén y Espejo. 6 delanteros, uno a lo mejor un poquito más de media punta, pero 6 delanteros. No se puede Si jugar no funciona uno, toda funciona una otro. temporada con 2 delanteros centros y ser exactamente iguales. Es imposible, o sea, es que no tiene Y en sentido. primera, no sé si te acordarás, pero en primera pasó lo mismo. En Con primera- Marcelino en primera Marcelino tuvo 6 teníamos delanteros. Rosu, Calle, Uche, Sinama. en segunda Gastón Casa, Sinama Pongol, en Javi fin, Guerrero, tíos Tostaín. delanteros Eran puros, 6, eran que 6. son los que te dan los goles, que sí, que el media punta, que Aitor García puede aportar, pero aquí el que para y el que marca, esos son los fundamentales. El ¿no? gol se paga caro en todas las competiciones, pero es súper importante. Es súper importante. Es que es difícil acertar, pero es que si tiene solo a 2 ahí delante es mucho más difícil acertar, que Calle empezó muy bien y después pegó un bajón, y el otro, cuando empezó bien, el Extremadura estuvo bien y se lesionó y se acabó. Pero no, vamos, por lo menos número, que será más fácil, ¿no? Manuel, para cerrar. Es que Guardiola hizo mucho daño con el tema de las medias puntas Falso delanteros. 9, Falso falso 9. 9. Ahora mismo es verdad que ahora mismo no te encuentras casi delantero. A la vieja usanza, Ariete puro y duro, casi ni existen. Cuando escuchamos los nombres, sinceramente, por fe, pues te digo que sí. Y que el Recreativo en un par de años está en primera división, pues sí. Pero a nivel de realismo, pues no lo sé. Ahora mismo es que no tenemos ni director deportivo, el entrenador no se sabe quién va a ser, seguramente hay una serie de jugadores importantes este año que se van a marchar. Dímelo en un mes, pregúntamelo en un mes. En un mes te digo lo que pienso, pero yo espero que sí, ¿no? Yo creo que si ya se hacen las cosas y se empieza a trabajar, tenemos tiempo, tenemos todo el verano y creo que se puede hacer una plantilla. Pero como dice Juanma, esto la temporada que viene es o puerta grande o enfermería, ¿no? Sí. Pues igual. Y también el cansancio de los que están invirtiendo, porque Segunda Federación es un pozo sin fondo, es muy complicado ascender de categoría, casi tienes que quedar líder sí o sí, porque los playoffs también no te aseguran absolutamente nada. Bueno, es complicado. Que hablando de perro viejo, como dijo Manuel antes, y el nombre que has dicho tú, Joaquín Caparrós, sería para esta categoría sería... Yo creo que está un poco pasado de cuenta, pero... No sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. Yo creo que van a ir por ahí No los sé qué tiros, decir. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Y sobre Os digo una todo, cosa. yo creo que lo que va a hacer el tema de que la gente al final sean 13.000, sean tal, al final va a ser la pretemporada. Este año pasaba eso. Y los En nombres. pretemporada el equipo iba bien, sí que es cierto que el tema del entrenador al final se le empezó a criticar desde pretemporada, los últimos partidos, pero fichas 2 o 3 jugadores que tú digas, me motiva, quiero sacarme el carnet. Al final van hasta 13.000 y algo, otra vez de nuevo, por mucho que la temporada haya sido un desastre porque no se haya conseguido el playoff. Y el B, a ver qué pasa con el B. Sí. También no sé si que Jesús han salvado la categoría en el último han salvado. instante. Que también muchas veces, normalmente los filiales es un espejo de lo que es el primer equipo, ¿eh? Muchas veces. Lo que habrá que ver qué pasa con el chaval de Isla, ¿no? Que teóricamente se había hecho una venta al Ceuta, después se dijo que no. Sí, que he leído que ha cambiado de representantes y que eso a lo mejor hace que, o del Se grupo quede. que lo lleva, el grupo de representantes, a lo mejor eso hace que se apacigüe un poquito los ánimos, pero vamos, no ¿Quién? sé. Almeida, dices. Almeida. Sí, Juan Que- Almeida. Sí, no porque sé cómo teóricamente funciona. ha terminado la Triste temporada esa bien. situación, ¿eh? Oye, ya para terminar como tema, Antonio Domínguez, el capitán, se le ha criticado mucho esta temporada. ¿Vosotros lo renovaríais? ¿Os gustaría que continuase yo en el sí. equipo?
Yo sí. ¿Sí? Yo también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por aquí? Hombre, si no viene nadie mejor. Ujú. Pero es verdad que siendo de los capitanes, pues de los que más en la diana está, para lo bueno y para lo malo. Ha dado partido glorioso, igual que lo dio el año pasado menos. Pues sí, es verdad. Es su Cuando el primer equipo año está de bien, Primera Federación. cuando el equipo está bien ha sido de lo mejor. Claro. Pero también es cierto que cuando a lo mejor quemaba la pelota, aparecía Paolo y no aparecía él. Pero o Calle. esa zurda es muy difícil de ver, ¿eh? sí. Esa zurda Pues, es muy difícil de Pero ver. dice Mena, cuando quemaba la pelota, es que tampoco creo que sea un jugador de dámela. Pero es quizás con el es tema más de del liderazgo, momento. él y Calle, capitanes, más veteranos, debería. Sí que es cierto que pienso que desde siempre no ha sido un jugador que diga, aquí estoy yo siempre, ¿no? No, Al no, final son pero- roles, ¿no? Que también es hablar con él, ¿no? Del rol que quiere tener en No, la pero plantilla. se ha despedido, ¿eh? Sí, No, ya, no, ya, pero bueno, Se ha despedido. ¿sabes? Pero yo, bueno, un tipo así nunca es malo, ¿no? A mí no me pero, sobra, a pero mí- ya él a mí se no me despidió, sobra. vamos, el último partido de Liga terminó y se Sí, él estaba entiende que hay que despidiendo. dar un paso al lado y le honra también, ¿eh? Exactamente, Le honra también. exactamente. Y además que creo que no sé si va a colgar la bota y no va a jugar más. Ya, Que se bueno. venga a San Roque. Bueno, pues mira, no sería mala, ¿eh? Sería mala idea. No, te lo digo en serio, que no es cachondeo. A ver qué pasa con el San Roque el año que viene. Ahora hablaremos de San Roque. Señores, dejamos aquí el tema Recre. Muchísimas gracias. Juanma, a ti te despido ya. Muy bien. Gracias por venir una vez más. Cada vez que te llamo siempre estás a disposición. Un placer, como siempre. Vamos a hacerle pero al final, ¿eh? Pues mira, no me importaría. Tú sabes que yo con la Antilla tengo una conexión especial, Lo sé, o lo sé. sea que con Lepe también, por Hay supuesto. que bautizarlo en las romerías. Eso sí, ya Ya estuvo el domingo, ¿eh? ya Estuvo el estuve, domingo, ya estuvo el estuve. domingo, sí. Ya estuvimos y lo pasamos estupendamente, por cierto. No coincidimos por tema festivo de Tuvimos una afición estupenda. excesos de fiestas, pero bueno. El tuyo, ¿no? Estás hablando de Parte, eso tuyo. exactamente. Ah, bueno, no vaya a quedar ¿Cómo en te el he aire. echado, eh? No vaya a ¿Cómo quedar te he en el echado, aire. Yo fui y volví muy tranquilo. Bueno, Como hay que- Tú eres padre. Claro, Eres padre. ya, cambia, Tienes ¿eh? otro rol, tienes otro rol. Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida porque va a estar aquí en este plató Luis Mi Patiño. Pues ya estamos aquí de nuevo en este... Perdón, tengo la garganta romera todavía. En este último foro deportivo de la temporada 25-26 llegamos a la parte en la que toca hablar del San Roque. Un San Roque que, bueno, que ha terminado la temporada con un sabor, hay que decirlo, amargo. Amargo. Esperábamos que al menos en las últimas jornadas del equipo levantase un poquito el vuelo en cuanto a resultados o terminar, que por cierto terminó la Liga el San Roque el pasado domingo de romería, 10 de mayo, jugando en casa frente al Ceuta B, caía por 0 goles a 1 en un gol muy tempranero del filial Caballa, que además se clasificó para el playoff en tercera, algo importante, histórico para el Ceuta B, ¿no? Pues eso, un San Roque que termina con un sabor amargo, un equipo que llevaba ya varias jornadas, creo que desde el pasado 1 de marzo, sin ganar un partido, que fue contra el Sevilla C, y que despidió a Cheli con derrota, ¿no? Bueno, han pasado muchas cosas y yo me quedaría con que este equipo, repleto de canteranos, no sé si incluso hasta 7 o 8 canteranos en el 11 titular, nos han ilusionado. Aún recuerdo ese partido de Bollullos, donde si nos llevamos la victoria a los 3 puntos, no sé hasta dónde hubiésemos llegado, ¿no? La cuestión es que ha habido muchas lesiones, yo creo que ha faltado un poquito de fondo de armario, pero en cualquier caso el objetivo primario, esos famosos 40 puntos que decía Chile en rueda de prensa, se cumplió. Y a ver qué pasa el año que viene. Tenemos un nuevo entrenador, José Carlos Santana Cuiqui, ya se ha hecho oficial, el técnico nubense, un técnico joven y además que conoce muy bien la categoría y el mercado, se va a hacer cargo del proyecto aurinegro la próxima temporada 26-27. Pero bueno, para hacer balance de la temporada, de todo lo que ha ocurrido, y a ver también si nos da alguna pista de lo que va a ocurrir al margen del nuevo entrenador, tenemos con nosotros al director general del Club Deportivo San Roque LP, Luis Mi Patiño. Señor Patiño, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Podría estar mejor, pero ¿Sí? bueno, no me voy a quejar. ¿Cansado quizás o qué? No, bueno, ahora he llegado a un momento de la temporada que me gusta, que es el tema de negociar, de ver altas, bajas, Sí. bueno, una época divertida, de muchísimo trabajo, pero bien. Luego es verdad que he hecho una buena romería, pero bueno, como al final no bebo alcohol y me cuido, pues no me ha sentado demasiado mal. ¿Hay algún medio, periodista que quiera señalar porque habla mal de ti como Florentino? Es tu oportunidad. No, es que yo respeto.
No hay ningún ¿Qué, futbolista Camacho? que de ABC no hay, ¿no? Camacho. Camacho es rajador. señalamos, ¿no? Como Que freelance. falta se raja, ¿eh? Así no hay ningún tipo de problema. Cuidado. No, yo respeto la opinión de todo el mundo. Sí. A veces las opiniones, pues algunas tienen más criterio, otras menos. O son más objetivas o menos, pero son respetables, así que yo escucho a todo el mundo. La crítica que entiendo que me puede ayudar, me la quedo, y la que es simplemente una crítica para hacer daño, pues he aprendido a dejarlas pasar y listo. Voy a hacer yo una primera pregunta a Luismi, luego Dani, José Enrique y Manuel Camacho podéis intervenir cuando queráis. ¿Qué balance haces de la temporada? A ver, se me ha quedado light. Es verdad que ha sido una temporada muy compleja porque se ha tenido que retocar mucho de todo lo diseñado el verano pasado. Hemos tenido que retocar muchas cosas constantemente, readaptarnos. El presupuesto ha habido que tocarlo 5 veces. Ha habido que tomar decisiones muy complicadas. Yo he pasado unas navidades que hacía tiempo que no pasaba unas navidades tan malas porque había que tomar decisiones difíciles para poder cuadrar números y que lleguemos a día de hoy con la plantilla prácticamente al día y que vamos a cerrar la temporada después de muchos años sin ninguna denuncia en AFE de ningún jugador por impagos, con todos los alquileres al día, con el club en una situación económica estable. Pero para eso ha habido que tomar decisiones difíciles a nivel deportivo, que entiendo las críticas, entiendo que la gente se haya enfadado, pero a mí, yo soy el responsable de una institución como el San Roque de Lepe y lo primero es que asegurarme de que compite, de que se quita algunas etiquetas que tiene anteriormente, porque el verano pasado lo noté mucho en las negociaciones con los jugadores. Sí, es que luego los 2 o 3 últimos meses el San Roque siempre le cuesta pagar, hay que andar denunciando a AFE y te cuesta convencer al jugador. Ahora el comentario es otro, el San Roque paga poco pero paga al día. Y eso, pues, de cara al mercado del año que viene nos facilita. A día de hoy tenemos más de 150 ofrecimientos jugadores. Cuando se anunció que Cheli no continuaba, se han ofrecido más de 40 o 50 entrenadores, no sé, he perdido la cuenta. Entonces, bueno, es una señal de que se están haciendo las cosas bien, de que la rumorología que hay siempre en este mundillo entre jugadores, un vestuario, otro, representante y demás, es buena. Y eso es una de las bases que quería sentar, ¿no? Que volvamos a ganarnos ese respeto en ese aspecto, de que la gente diga, ir al San Roque es un sitio donde si me han dicho que son 3, son 3, si son 2, son 2 y que van a cumplir. Chicos. No, a mí me gustaría preguntarle Sí. que si las cosas van tan bien, el adiós de Cheli, el adiós también de Gerardo, el adiós de Fisio, el adiós también de preparador de portero, también el adiós incluso del entrenador del San Roque LPB, que hacía mucho tiempo que el San Roque LPB no estaba luchando los playoffs de ascenso de categoría. No estoy diciéndolo como una crítica ni mucho menos, pero me sorprende. No, pero son cosas diferentes. A ver, bueno, el entrenador sigue, el entrenador de portero sigue. Bueno, perdón. Rui, ¿no? Rui sigue. Perdón. Vamos por partes. Cheli al final es una persona del pueblo, es un tío súper sentimental que quiere muchísimo al San Roque de Lepe, que le duele y que se le ofrece la renovación, pide un tiempo para pensarlo. El equipo está en una mala dinámica y él ya a principio de temporada, o no al principio del todo, pero durante un mes que también estuvimos sin ganar, prueba el sabor amargo de estar en tu pueblo, de que los resultados no salgan, de que todo el mundo te haga comentarios de San Roque, de que no te puedas tomar una cerveza tranquilo con tu mujer sin que el camarero, el que pasa por ahí, te diga por el cambio lo traía, Cheli, mira a ver si ganamos un partido. Eso, yo que he estado trabajando también en el club en mi pueblo, pues no es agradable estar en la cola del supermercado. Y yo me acuerdo que había, la abuela de un jugador me dijo que qué pasa, que por qué no juega su nieto. Entonces, eso no es fácil. Entonces, cuando llegas muy agotado, porque ha sido una temporada muy dura para todos, especialmente para el cuerpo técnico, porque se han tenido que adaptar a todas las situaciones, como no hemos tenido que adaptar todo, pero se han tenido que adaptar a situaciones difíciles, pues llega un momento en que dice, bueno, y el año que viene yo tengo la energía suficiente para que cuando haya otros 4 o 5 partidos que estemos sin ganar, tener que aguantar otra vez comentarios constantes, porque encima, claro, Cheli y todos sus compañeros de trabajo del servicio de deporte, todos son futboleros, y tú ya como entrenador, cuando no ganas, la gente se cree que tú como entrenador te vas a casa y que te da igual el haber perdido. Y al que más le duele con muchísima diferencia una derrota es al entrenador, mucho más que a un aficionado, mucho más que a los jugadores. Pues tú coges a cualquier jugador y le dices, ¿qué prefieres, quedar campeón de liga y jugar 5 partidos en todo el año o quedar el número 8 y jugar los 34? Y seguramente el 80% te digan,
jugar los 34 partidos y quedar el octavo. Pero el que siempre quiere que gane el equipo es el entrenador. Y si a eso le añades de que no te dejan desconectar, o de que es miércoles ya desconectas de la derrota y estás en el siguiente partido y te cruzas con alguien y te lo vuelve a decir, pues es difícil. Entonces, yo creo que Cheli le viene bien ahora desconectar, recargar pilas, tanto Cheli como Gerardo. Gerardo la pasa igual de mal. Y Pedro y Víctor, porque al final son leperos y son sanroquistas, que son dos cosas que no siempre van de la mano, pero en este caso van de la mano. Y te duele, y hemos entrado en una dinámica muy mala, y entonces yo les entiendo que se quieran cargar de pilas y que siempre van a ser, que es lo que yo hablo con ellos, siempre ellos tienen que ser siempre el salvavidas del San Roque, ¿no? Y ese rol y eso que se ganan, porque se lo han ganado a pulso y de trabajo, eso siempre va a ser positivo para el club y para ellos y de cara a la imagen de todos. Y Dani, en el B, que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Yo he visto una gran temporada del B. Yo no tengo, o sea, la gente se piensa que yo soy el que decido el entrenador del filial, No. Eso es Carlos Muriel, que estaba de director de cantera. No me ha dicho exactamente los motivos, él me dijo que antes de la eliminatoria ya lo tenía decidido. Yo intuyo que tiene una oferta de superior categoría, de División de Honor, porque se lo ha ganado y porque creo que ha hecho un gran trabajo con el filial. Entiendo que es por ese motivo. A mí el otro día me puso un WhatsApp y me dijo, ya nos llamamos y hablamos un poco más de todo. Pero el filial también, aunque ha estado bien, pero no son situaciones fáciles. Cuando económicamente no estás bien, pues faltan cosas en el detalle del día a día que pues te van minando como una gotita, y cuando llega la hora de tomar una decisión, pues si la moneda está para caer cara o cruz, pues acaba cayendo de cruz. Dani. Yo, en referente a la pregunta que ha hecho él, como lepero, nos encanta, porque una de las críticas que yo siempre he hecho a Manolo es el tema de que creo que en estas categorías se le dan muchas más oportunidades a los jugadores de Lepe. Lo habéis hecho, lo has hecho. Prácticamente el equipo eran prácticamente muchos jugadores que salían del filial y demás. Pero con la llegada de Quickie, ¿va a pasar eso? ¿O se va a tirar del Recre B porque estuvo el año pasado en el filial o hace 2 años en el filial y no se le va a dar tanto la oportunidad a la gente de Lepe? La plantilla la confecciono yo. Yo soy una persona pro cantera, pero luego hay que entender cómo funciona esto. Aquí hay representantes que firman a Javi Cheli, que firman a Rubén, que ya salió, que firman a Leitri y que su objetivo es sacarlo. Entonces no los puedes sostener. Si tienes una persona, que yo no es una crítica a los representantes, pero que esa es la realidad del mercado, tú tienes unos jugadores que destacan hace un buen año, lo que vas a intentar llevarlo a otro sitio para que les paguen más, para ellos tener sus comisiones y demás. Entonces, así es como funciona el mercado. Sí. Antonio López no lo puedes retener. Javi Cheli, pues si viene una cantera profesional, pues ya veremos la negociación a dónde llega, porque tiene un año más de contrato, pero será complicado retenerlo. Rubén el año pasado decidió irse al Melilla B. Yo quiero que el jugador es lepero, evidentemente. Más sentimiento de pertenencia, más compromiso, menos gasto operativo, porque no hay que darle alojamiento. Pero claro, si los buenos, hay personas que su negocio, su trabajo es llevarlos a otro sitio, es complicado sostenerlo. Y luego, evidentemente, Quickie tiene un gran conocimiento de la cantera. El club, nosotros, cuanto menos gastos fijos operativos tengamos, mejor, porque cuanto menos alquileres paguemos, mejor. Porque al final tú el alquiler vas a pagar, el invento, 1.000 euros por una casa de 3 habitaciones, pero si a lo mejor solo vienen 2 jugadores, tú pagas los 1.000 euros igual. Sin embargo, si tienes un chico de Huelva, pues ya eso te lo quitas y hay menos variables, hay una cosa más fija, ¿no? Entonces, evidentemente, como yo también, lo primero es jugador del Lepe, lo segundo, jugador de la provincia, y lo que no encontramos aquí, ir fuera. Esas son las prioridades. Entonces, cuando Quickie nos da ese conocimiento más de la provincia, que a mí se me escapa un poco todavía porque no llevo suficiente tiempo aquí para conocerlos a todos. Vale. José. Buenas noches, Luis. A mí me gustaría recoger las palabras de Cheli, que me sorprendieron realmente. Creo que fue en este plató donde dijo que la plantilla no estaba confeccionada para playoff. ¿Tú estás de acuerdo con esas palabras? Quizá la primera plantilla sí podría haber estado mucho más cerca a playoff, pero una vez que tenemos que hacer tantos reajustes en invierno, sí, para mí teníamos un 11 para poder pelear el playoff, no para estar, porque para mí siempre hay 3 tipos. Están los favoritos a un objetivo, los candidatos y los aspirantes. Y nosotros hemos sido, con la primera plantilla éramos candidatos, no favoritos, pero sí candidatos al playoff. Una vez que tenemos que hacer los reajustes, somos aspirantes, pero no hemos quedado siempre ahí cerca, y eso a nivel mental también nos ha afectado. Estar a un punto y que no te termina de meter,
y te acabas descolgando. Y para el año que viene, ¿qué tenéis pensado? Sé que es muy primigenio ahora mismo en estos momentos, pero ¿cuál es el objetivo? Yo creo que va llegando la hora de quitarnos un poco ese techo de cristal que tenemos de lo económico, que lo vamos a seguir teniendo y vamos a tener un presupuesto muy parecido, pero la exigencia ya, tenemos que entender ya todos dónde estamos en el San Roque Lepe, esto es un club grande, es un club histórico, da igual lo que cobres como jugador, da igual las condiciones que haya alrededor, nosotros tenemos que competir cada domingo como animales y nuestro objetivo debe pasar por estar entre los 6-7 mejores equipos de nuestro grupo. Que no sepa ser segundo, tercero, primero, quinto, séptimo. Luego hay muchos detalles, que no tengas lesiones, que tengas suerte en momentos puntuales. Pero el año que viene yo lo he hablado con Quicky, le digo, la exigencia va a ser evidentemente de la mitad de la tabla para arriba, esa es la exigencia, el objetivo debe ser estar entre los 5 primeros. O sea, perdón, ¿crees que con Diego Díaz, con Ponce, con Michael, si se hubiesen quedado, el final de temporada hubiese sido diferente, Luis? Esto es jugar a la adivinanza, pero... Fútbol ficción. Sí, fútbol ficción. Yo creo que sí, pero claro, no es lo mismo traer, por ejemplo, a Javi Rubio quedándote con Michael y con Ritoré y con y traer a Javi Rubio y a Baki y tener 4 por fuera, tener a Diego más John más Luqui y tener en medio campo Rubén Camacho, pero que cuando no estén Rubén Camacho pues podamos tirar de Ponce, podamos tirar de Jaime Almagro, igual en las medias puntas. Pues evidentemente yo creo que sí, pero lo mismo hubiera sido que no, es que no hay nada, es muy complicado saberlo. Ahí en la plantilla, ¿cuántos jugadores hay en la plantilla que tú consideres que sean intocables para el año que viene? O que no quieras negociar por ellos, o que intentes retenerlo como puedas. Para mí hay fundamentales, si lo tengo que decir ahora de memoria, 7. Intocables. 7 jugadores que son muy importantes para el San Roque como club y para el proyecto del año que viene. Pero como en todos los sitios, y el San Roque es un sitio grande, nadie es imprescindible. El que se adapte a lo que el San Roque puede pagar se queda y el que no, pues se marchará. Es que no hay más. ¿Cuántos de ellos del EP se puede decir? La mayoría. O sea, no, ahora de memoria no, pero los del EP todos han dado un buen rendimiento y yo estoy contento con su compromiso, con su trabajo y con su rendimiento del campo. Luego está que el entrenador también tiene opinión, sí, aunque la última palabra es la mía, pero el entrenador tiene opinión y yo tengo que escucharla a él. La sensación es que, Luismi, que hasta la debacle de los 11 partidos consecutivos sin conseguir la victoria desde el mes de marzo, desde el principio de marzo, la sensación era también que muchas veces el equipo estaba por encima de su realidad, ¿no? Porque se fueron muchos jugadores, a pesar de ello se consiguió una buena dinámica, pero parecía que se terminaron los partidos diciendo, este equipo está dando un nivel que a lo mejor no se esperaba. Claro, pero en Sevilla, después del partido de Sevilla, se lesiona John Córdoba, se lesiona Mateus, que era un delantero que yo conozco hace mucho tiempo y que no hubiera dado más si no hubiera tenido una lesión nada más llegar. Se lesiona Manuelito, el lateral derecho, que en defensa estábamos muy justos. Se lesiona Baki, tiene unas molestias que no termina de recuperarse y juega renqueando. Se lesiona Javi Rubio también nada más llegar, recae de la lesión más adelante. Si vas un poco justo y encima tienes mala suerte en sitio determinante, pues se complica. Pero también te he de decir, en mi opinión, que ha habido al menos 4 partidos de esos 11 que hemos merecido ganar y que hemos acabado empatando. Yo creo que en Boyullo merecemos ganar, creo que en La Valona con un poquito más de suerte, a lo mejor no merecimos ganar, pero nos hacen el gol cuando precisamente no estaba ya pasando nada. En Lucena la primera parte creo que merecimos irnos con una ventaja incluso un poquito más amplia. Bueno, creo que ha habido partidos donde hemos merecido más y creo que la racha de 11 partidos sin ganar es injusta. Creo que este equipo podría haber acabado, a pesar de la mala racha, con 50 puntos perfectamente. Te quería preguntar, primero, si hubo una oferta por Javicelli a mitad de temporada de un filial importante. Sí. Y la segunda pregunta, eso quiere decir que sí, ¿no? Vale. Sí. Y la segunda pregunta te queda también sobre cuando se fichó a Jorge para la delantera, después de haber salido Diego y una serie de jugadores, no se podía haber firmado a lo mejor a un jugador sin mejorar ni mucho menos a Jorge, pero Jorge venía de inferior categoría, incluso no había cuajado en la agrupación deportiva de Cartalla, estaba militando, creo yo, ya era en Primera Andaluza, en División de Honor, pero un equipo que también estaba en la zona baja. No se pudo firmar a lo mejor a un actor de relumbrón. 34 delanteros.
luego te enseño la lista si quieres. 34 delanteros tocamos. De 4 grupos de tercera ref, 2 jugadores en paro, jugadores de división de honor, y el que quería venir no le dejaba salir del club, y el que le dejaba salir del club esperó hasta última hora y recibió mejor oferta que el San Roque. El mercado es el que manda. Ahora mismo la escasez de delanteros ya no es porque haya pocos, porque somos un país que, por la metodología que hay en fútbol base, que se basa todo mucho en rondos, posesiones y demás, formamos muy bien a los mediocentros, tenemos los mejores mediocentros del mundo, pero los jugadores de fuera, al final los mejores son africanos o sudamericanos, los atacantes son casi siempre los mejores africanos o sudamericanos, me refiero en la élite, en fútbol profesional. Y aquí los delanteros españoles, de hecho muchos están saliendo a Polonia, Chuma, que estuvo aquí, estaba en el Mérida, lo firmaron en Polonia. O sea, ya no son los que queremos pocos delanteros por nuestra forma de entender el fútbol base, sino que hay países extranjeros que nos están quitando los buenos que nos salen. Sobre cosas externas hay muchas en esta categoría, tema económico, tema como comentas, jugadores, técnicos que se ofrecen, pero dentro de lo que estaba en la mano del San Roque, ¿qué autocrítica se le puede hacer al equipo o a la dirección técnica, a todo en general? No, yo evidentemente hago autocrítica, yo analizo, soy el más crítico. Evidentemente cuando salgo, como ya la gente me pega, pues salgo a defenderme, evidentemente. No voy a salir a pegarme también. Pero soy crítico y sé que incluso podría haber mejorado la plantilla mucho más en posiciones determinantes. Creo que teníamos una muy buena plantilla en sitios importantes, pero en sitios determinantes, como es por fuera, pues hemos estado muy pendientes de Ritoré Michael y luego Ritoré Baki, y no teníamos segundas espadas que fueran jugadores de más. Jesuli no ha dado un mal rendimiento, Dani Gil no ha dado un mal rendimiento cuando ha salido, pero no son jugadores al nivel o cerca del nivel al que están hoy en día por la experiencia que ya tienen, como es Ritoré o Michael o Baki. Entonces, yo lo que he aprendido este año es que quizás hay que poner un poquito más el foco y repartir un poco más el presupuesto en posiciones que determinan los partidos, que es la gente que te desequilibra por fuera y la gente que te hace gol, y a lo mejor arriesgar un poquito más y tener jugadores más de segundo nivel en sitios donde son importantes, pero no son jugadores que te cambian o que no son tan determinantes para cambiar un resultado. Lo de Cheli, por cierto, fue complicado, todo, o simplemente lo entendió el jugador y también lo entendió todo el mundo, todas las partes. Sí, al final Javi Cheli llega a una oferta que no era ninguna inyección económica y yo le comuniqué al club, digo, si hay esta inyección económica que me parecía una cosa coherente, sale, y si no, evidentemente no podemos dejar ahora mismo el jugador más desequilibrante que tenemos en ataque, pues en ese momento estaba a un nivel espectacular y más teniendo año y medio. Entonces, además ese club venía de vender 2 jugadores a otras canteras profesionales y de hacer un ingreso bueno y quiere venir a coger un jugador gratis y darnos algo a futuro. ¿Cuándo fue eso? Pues evidentemente, creo que en torno a noviembre, diciembre. Digamos que la oferta formal creo que ya llega en diciembre. Hay varias llamadas y en diciembre llega la oferta formal, pero se rechaza porque no nos dejaba margen para, a nivel económico, para traer un jugador que nos pudiera marcar la diferencia como en ese momento lo estaba marcando Javi. Incluso yo, bajo mi punto de vista, durante esa semana, a mí, bajo mi punto de vista, Cheli estuvo un poquito como enfadón en el campo. Son sensaciones que, esto no es información ni mucho menos, sí, es simplemente la sensación de cuando a lo mejor yo estaba narrando el partido que me daba cuenta que estaba un poquito más... Se percibe, ¿no? En el fútbol. No, Javi Cheli se enfada mucho consigo mismo. Ah, venga, bueno, puede ser también eso. No, es tremendamente... Puede ser que tú tengas razón, pero yo ya le conozco de este año y lo que es... Tiene un tal nivel de autoexigencia, de que quiera agradar, de que quiera hacer las cosas bien, de que quiera ayudar al equipo, de que quiere hacer siempre la mejor jugada posible para hacer ganar al equipo, que cuando no le sale se enfada mucho y se como que se apaga. No creo que tenga tanto, no lo sé, no tuve una conversación directa con él, hablé con su representante, hablé con su padre y hablé con el club. No tuve una conversación directa con él sobre el tema, pero no lo noté muy diferente. También es un chico tímido que suele pasar desapercibido en los entrenamientos, súper humilde, aparte un chico que está súper centrado en sus estudios. No sé si hubiera cambiado él también de aires, porque creo que está estudiando una ingeniería en Huelva y no sé si a mitad de año puede cambiarse de universidad, una cosa que desconozco, pero que yo no tuve esa sensación, No digo que no pueda ser, que puede ser. Ya casi los compañeros
Te quería preguntar sobre Francis Ruiz y Juan Mari, que han sido no sé cuántos minutos acumulados entre los dos, incluso con Juan Mari jugando en todas las posiciones. Si son a lo mejor de cara al futuro, sobre todo Francis, con el tema de la edad, que siempre él se deja querer un poquito, todos los años siempre dice, tira las mismas formas con el tema de la edad, me voy a retirar. No sé si has hablado con él de cara al futuro. Y también me parece importante, Manolito, antes de la lesión, seguramente estaba entre los 3 mejores laterales derechos de la categoría, ¿no? Era un tipo que continuamente subiendo, bajando, perfecto en defensa y también doblando la banda. ¿Se puede esperar a Manolito? Manolito, después de la lesión, que también ha tenido anteriormente también lesiones en el tema de la rodilla, etcétera, ha dicho, mira, yo ya me desmarco del asunto. Vamos por parte. A ver, Francis y Juan Mari, pues se van a tomar su tiempo, evidentemente, como hacen todos los jugadores, porque sobre todo el final ha sido especialmente duro, pero Francis, al igual que se lo he dicho a Camacho, digo, cuando retiréis no puede llegar el final de una temporada y decir, me retiro. Tenéis que decirlo 2 o 3 semanas antes de acabar y vosotros tenéis que retirar en el terreno de juego con una placa, con un homenaje, con la gente aplaudiendo de pie. O sea, vosotros, el año que lo decidáis, lo tenéis que decidir antes de la jornada 34. O sea, no lo podéis... Es que lo está atando ya, ¿no? Ese día, claro, sí, yo se lo comento. Pero evidentemente es que se lo merecen. Sí. No son jugadores cualquiera, no han hecho... Aparte de que son un ejemplo para todo, que hay otros veteranos pues que es de otra manera, ¿no? Pero ellos se tienen que retirar en el campo, con el estadio en pie, con una placa en la mano. Entonces hoy ha sido la última vez que he hablado con Francis. Yo creo que va a seguir, tengo esa sensación, es lo que quiero, es el líder junto con Camacho y Juan Mari, a lo mejor de una manera más secundaria, pues Juan Mari es más tímido y todavía no es tan veterano, pero son nuestros líderes. Yo quiero que sean el ejemplo a seguir, quiero que Rubén, Dani Litri, Javier y tal, pues cuando sean veteranos digan, quiero ser los veteranos que son a día de hoy Francis y Camacho. Entonces, bueno, yo entiendo que van a seguir y que, aparte, Francis a nivel físico está espectacular, se cuida, está fino, es un super... O sea, con la edad que tiene niños, se levanta a las 5 de la mañana. Manolito, referente al tema de la lesión, como lo has comentado, Manolito es como un Gavi en el fútbol profesional, es lo mismo, él se lesiona y vuelve de la misma manera, en plan, no tiene miedo ninguno y va a entrar con la misma dureza que siempre. Y va a seguir, sí, él me dice que él me las tira porque... Es muy gracioso, como persona ha sido un descubrimiento para mí, me encanta, una personalidad que me encanta y siempre me la tira, me dice, pero ¿cuándo vas a hablar con mi representante o cuándo me va a llegar la oferta? Digo, ya no tiene representante, le digo, ya lo llamaré, pero que si no pasa nada, Manolito seguirá. Luis, para ir cerrando, perdón, te quería preguntar. Y jugará. Y Juan Mari entiendo que también, bueno, entiendo que también. Tenemos que sentarnos a hablar del tema económico, pero se ha comprado una casa en Lepe, no creo que ahora se vaya a ir. Se queda. Solo falta que venga fuera. De los 7 que ha dicho al principio, más o menos hemos sacado ya unos cuantos. Algunos le hemos sacado. Hay que marcar la fotito de Piqué y ni más. Se queda. Rubén y Javi Cheli tienen contrato, Daniel Litri tiene contrato, están todos... Jorge, hay que sentarse a hablar con él también, más o menos. La columna vertebral. La columna vertebral, creo que... Luismi, tú sales a mitad de temporada más o menos, das una rueda de prensa para dar cuenta de la situación económica del club, hablas de varias deudas que se han saldado y de que también creo que el club pide un préstamo, ¿no?, para poder afrontar diferentes pagos. ¿Qué nivel de tranquilidad le va a dar a San Roque esta situación, este modelo de aquí en adelante? ¿Y cuánto crees que va a tardar el San Roque en poder tener una suficiencia económica para formar un equipo, armar un equipo capaz de competir realmente por un playoff? Sobre el papel, nosotros comenzamos a pagar el préstamo ahora el día 1 de julio. ¿Sí? Supone menos del 4% del ingreso, digamos, del total de 12 meses, de lo que es el préstamo, o sea, 12 cuotas que empezamos a pagar ahora, es menos del 4% de los ingresos totales del club del año. Por tanto, no es un gasto grande, pero claro, es un gasto que te resta bastante en cuanto al presupuesto. La situación es estable, es verdad que han salido más cosas de enero para acá, han salido más deudas, tenemos alguna denuncia más en los juzgados que la tenemos que pelear, pero la situación ya no es crítica, no es la mejor posible, como dije, pues hemos salido de la UCI, que suele ser bastante gráfico, pero estamos en planta y vamos a estar en el hospital un tiempo. Lo normal es que en 3 años tengamos más o menos un presupuesto parecido al de ahora. ¿Cuál es mi objetivo? Pues intentar inventarnos cosas nuevas, que ya hay cosas que estamos enfocando para generar una fuente de ingresos, pagar ese préstamo lo antes posible y que ya podamos contar con el 100% de los ingresos para poder invertirlo en plantilla y hacer proyectos que ahí sí seamos candidatos al ascenso y dejemos de ser aspirantes a un playoff. Bueno, os convence a todos quickie rápidamente.
A mí sí me gusta, ¿no? Es verdad que no ha triunfado en los últimos años, que siempre ha acabado saliendo, la han echado, tanto en la agrupación Deportiva Cartagena como también en el Atlético Onubense, pero a mí me gusta su equipo, sinceramente. Sí. Y es un tipo también que conoce bien la provincia, los jugadores de aquí, y creo también que es un puente que tiras con muchos jugadores, sobre todo el perfil ofensivo, que en el Atlético Onubense podrían ser importantes. Dani. Yo, al final conoce mucho lo que es la categoría, al final el tema de que creo que lo que más de las cosas que te ha podido convencer es que él sabe a lo que quiere jugar, sabe de la manera que quiere jugar y quiere competir, y a los jugadores los convence. El tema del filial del Recre se pudo ver, ¿no? Se le echó de la manera que se le echó y todos los jugadores lo apoyaron a él y no al club. Los jugadores incluso tuvieron... Y en Cartagena se marcha a él, da un paso a un lado a él porque Cartagena económicamente es una ruina. Porque le estaba bajando lo mismo, exactamente. Entonces ahí se ve que siempre consigue que el vestuario vaya a una, y eso es muy importante. Entonces yo creo que si tiene los medios de poder ser un aspirante al ascenso, creo que lo va a lograr. Yo creo que el San Roque es el equipo ideal para que dé un paso al frente, para que se posicione y diga, aquí estoy yo, un proyecto serio, con mimbres, ¿no? Y poder decir, oye, este soy yo, ¿no? Así que yo creo que tiene el ambiente ideal para dar ese paso al frente, creo. Hola, Quickie, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mister, ¿qué tal? Menos mal que no hemos dicho nada malo de ti, ¿eh? Bueno, al final estamos siempre a expensas de ellos, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho, la verdad que estoy muy de acuerdo. Bueno, oye, nuevo técnico del San Roque, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Bien, creo que lo he hecho saber, estoy muy ilusionado, creo que tengo también una fuerza ahora mismo potente para adquirir este reto, y sobre todo, bueno, sabiendo a qué club represento, porque lo sabemos, para mí siempre ha sido uno de los referentes no solo de Huelva, sino de Andalucía, y para mí, como han dicho los compañeros, también es una oportunidad para decir aquí estoy yo, y creo que eso es bueno, tanto para el club como para mí es bueno de que un entrenador venga con hambre y que quiera pues avanzar, ¿no? Tú empiezas entrenando a un equipo senior en el Cerreño, en el Cerro de Andévalo, empiezas tú en el Cerreño, ¿no? Correcto, en el Cerro de Andévalo. Ahí estaba yo de segundo entrenador en el Recre Juvenil División de Honor, y me llamaron en diciembre que estaban en descenso, y bueno, fui para allá y quedamos séptimo, y el otro año quedamos segundo clasificado. La verdad que bastante bien. Chico, ¿alguna pregunta al míster? Que si le gustaría convencer al director de traer a Lolo Contreras de nuevo. Perdón, repite, Dani, que creo que no se... Ojo, esa es una trampa, Repite, Dani, que creo que no se ha entendido. Que si le gustaría convencer al director deportivo de traer a Lolo Contreras de nuevo, que lo tuviste el año pasado. El director deportivo sabe más de nombre que yo y que todos que... Bien salía ya. Además, el director deportivo lo bueno que tiene es que le gusta trabajar temprano, en plan, empieza rápido a confeccionar la plantilla, que eso es bueno también para ti. Sí, de hecho, bueno, hemos estado reunidos bastante, hemos hablado de muchos nombres. Es cierto que para el bien del club y para el bien del aficionado, que lo sepa también, pues ahora mismo es casi imposible cerrar casi ninguno de lo que queremos, porque todo lo que queremos están jugándose algo importante. O sea que eso es muy bonito también, que sepa que las aspiraciones en cuanto a fichajes, por ejemplo, pues son importantes, pero claro, ahora mismo es muy difícil pues avanzar, cerrar, y hasta que no acabe un poco la competición no se va a poder hablar de nombres. José Enrique. ¿Qué tal, Quickie? Mira, te quería preguntar, ¿qué crees que le puede dar al equipo? Tú que dices que has seguido al San Roque durante varias temporadas, todas las temporadas, ¿qué crees que le puede dar tú al equipo que anteriormente no haya tenido? Bueno, creo que todos los años ha tenido algo muy importante. De hecho, el año pasado, sinceramente, la temporada anterior, Cheli ha conseguido volver otra vez a la afición al campo de fútbol, que antes creo que eso era algo importante de conseguir. Yo me gustaría, bueno, que la afición fuera para el equipo un equipo reconocible, que sí se identificara mucho con él, que creo que ya se está consiguiendo estos años atrás. Hay mucha gente del EPE incluso, se han conseguido un fútbol que al equipo la afición le ha llamado. Y yo quiero conseguir eso, que haya un buen feeling entre afición y equipo, que vayamos todos a una, que ver el campo siempre lleno. Para mí sería histórico llegar a una posible fase de ascenso.
todo lo que pueda aportar de mi parte y de mi cuerpo técnico, que vamos bastante preparados, lo vamos a tener. De hecho, creo que es un reto, como he dicho antes, para nosotros. Eso se va a notar, porque vamos a tener muchísima ilusión, muchísima hambre por intentar conseguir logros deportivos con el San Roque. Y creo que ese ímpetu que llevamos, pues creo que es algo que a lo mejor se va a notar que antiguamente no existía. Perdona, Quique, quiero incidir un poco más. Y en cuanto a juego, me refería quizá más al tema deportivo, en el terreno de juego. Bueno, mis equipos siempre se han digamos, demostrado un poco de superioridad al rival, de ser partícipe del balón, de ser protagonista. Es cierto que es un fútbol vistoso, pero bueno, al final con los años pues te has dado cuenta también que muchas veces pues hay que apartar un poco, que no todo el partido sea tú el protagonista, sino que el rival también va a jugar, hay que asumir eso. Muchas veces nosotros en el primer año del filial pues nos costó asumirlo, queríamos ser protagonistas 100%, y nos dimos cuenta que hay un rival preparado, un rival que nos ha estudiado, que sabe a lo que hacemos. Y tuvimos que empezar a jugar por lo que era fútbol de verdad, ¿no? Y poco a poco pues nos fuimos haciendo la categoría, acabamos ascendiendo a tercera división, y luego en tercera pues nos pasó un poco lo mismo. Al principio no teníamos los miembros necesarios, la verdad, para competir en tercera división. Quisimos hacer un fútbol demasiado bonito, demasiado vistoso, demasiado alegre, y creo que dejamos muchísimos espacios sin balón. Entonces, bueno, pues poco a poco creo que nos fuimos acogiendo. Cuando mejor estábamos fue cuando llegó la nueva directiva y decidió cambiar rumbo. Pero bueno, me veo preparado para eso, para mostrar un fútbol bonito, que la afición lo considere así, y ser protagonista siempre que seamos posible, y sobre todo ser un equipo ganador. Eso es lo que al final nos va a posicionar en un sitio de la tabla o en otro, y queremos ser un equipo bastante ganador. Manuel, la última. No, antes de nada, que me alegro mucho personalmente por él. Yo lo conozco ya hace bastantes años, e incluso hay que decir que también ha estado muchas veces esta temporada, por ejemplo, en el Ciudad de Lepe, cuando no tenía ningún tipo de vinculación con lo que podía ser el banquillo, ¿no? Es decir, que le gustaba ver también al San Roque de Lepe, y eso es importante, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo estuve hablando con él un día que me encontré en el Ciudad de Lepe, y me comentó que había tomado alguna serie de decisiones en el pasado casi relativamente cercano, que a lo mejor él hubiese tomado de otra manera diferente, ¿no? Y me gustaría primero preguntarle sobre qué piensa sobre esta oportunidad que le viene con el San Roque de Lepe, si a lo mejor en el futuro piensa que le puede caer grande, o puede, decir que debería haberse echado a un lado. Y también me gustaría preguntarle si le preocupa, que es un chico joven, el hecho de a lo mejor meterse en un vestuario de un equipo como el San Roque, con esa historia, y que a lo mejor tenga jugadores que puedan ser casi de su edad, o incluso superarle. Por superarle no creo. No sé cuántos años tiene tampoco Quique. Yo no se lo he preguntado. 39. ¿Cuántos Quique? ¿Cuánto tiene? 39. 39. O sea, bueno, aparenta menos. Bueno. Aparenta menos. Somos quintos, pero yo parezco bastante más mayor. Eso es verdad, Luismi, hay que hacer algo hay que ahí, discutirlo. Sí. Oye, Quique, ¿tú tienes familia en Lepe, no? No sé si unos abuelos o... No, toda la familia mía por parte de padre es lepera. Yo, de hecho, soy Santana de apellido también, así que... Sí. Oye, que responda. Es verdad. No, macho, ¿verdad? Primero, ahí está. Primero, el tema de su juventud como entrenador de cara a un vestuario de un equipo importante, también cuando vengan canutas, que eso siempre hay que decirlo. Y también sobre, a nivel personal, cómo ve esta oportunidad, ¿no? Como un tren que no puede dejar pasar, como algo que a lo mejor en un futuro le puede quedar grande, no lo sé, si se ve preparado, si se puede arrepentir en el futuro, si no lo sé. Quickie, 2 por 1. Vale, pues empiezo por lo último. Estoy segurísimo de que no va a venir grande. Creo que estamos, y hablo en plural porque no voy solo, voy con mi cuerpo técnico, y estamos muy preparados, tanto deportivamente como mentalmente. Creemos que es una oportunidad, como dice, y lo sabemos, que hay que aprovechar. No la vamos a desaprovechar en absoluto. Y creo que eso, como he dicho antes, creo que viene bien al club, porque hubieron unos entrenadores con hambre, con ganas de avanzar en esto de fútbol. Creo que al club le va a venir de lujo, y a mí me viene de lujo este club. Yo necesitaba este proyecto ya, algo así, y es cierto que sin desmerecer a ningún club, yo estaba en club, creo, de la provincia bastante grande, pero es que yo cuando vengo a San Roque no hablo de la provincia. Yo creo que
esto ya habla un poquito más grande, ¿no? Es algo que para mí es lo que yo necesitaba. Yo creo que por mi nivel de empresario que soy, no puedo salir ahora mismo de Huelva para avanzar en mi carrera deportiva, y esto es el único trampolín que yo puedo coger, y ojalá no sea un trampolín, sino que sea un avance continuo con el San Roque del Lepe. Yo no vengo para estar un año, yo sinceramente ojalá pueda convencer a la afición y a director deportivo y a presidente, a todo lo que quiera y que tenga que ver con mi continuidad. Será señal de que lo hemos hecho bien y estoy preparado. Y ahora me engancho ya a la primera pregunta. No creo que me vaya a venir grande. Yo creo que soy mejor gestor de grupo que entrenador incluso. O sea que me gusta mucho los problemas. Siempre he tenido plantillas amplias en las que todo el mundo se ha tenido que ganar el puesto. He sentado jugadores que nunca se habían sentado en el banquillo. Lo he sabido administrar bien. Han tenido sus minutos, sus momentos. Estoy muy motivado con este proyecto. Pienso que es el mío y creo que para el San Roque del Lepe ahora mismo no puede haber mejor entrenador que yo. Gracias. Bueno, pues con ese último mensaje nos quedamos. Quiqui, muchísimas gracias por atendernos esta noche aquí en Foro Deportivo. Te deseo la mayor de las suertes en tu próxima campaña en el Club Deportivo San Roque del Lepe. Que vaya bien y, oye, a trabajar, pero también a disfrutar un poquito del veranito de las vacaciones. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un placer. Bueno, Luismi, pues nos despedimos también contigo. De nuevo también, y como siempre, darte las gracias por venir aquí. Una temporada que, bueno, ha sido en parte ilusionante, aunque al final nos hemos quedado con ese sabor un poquito agrio de la temporada, pero oye, yo creo que el ver gente de Lepe, tanta gente de Lepe en el San Roque, yo creo que a todos nos ha molado, nos ha gustado. Así que, Luismi, gracias, y esperemos que, bueno, que el año que viene se confeccione un equipo que como mínimo nos vuelva a ilusionar. Se intentará, se hará todo lo posible. Daremos duro. Sí, gracias por venir. Gracias No te muevas, Luismi, porque para terminar, me gustaría preguntaros, no sé si sabéis lo que ha ocurrido con el Isla Cristina, esta polémica del tema. No estoy puesto. Del tema. Mira, simplemente os voy a explicar por encima, para que me deis vuestra opinión. El pasado domingo 3 de mayo se juega el partido de ida de la semifinal del playoff a División de Honor. Lo juegan Olímpica Valverdeña y Isla Cristina Fútbol Club. Cuando termina la primera parte, bueno, sí, un poquito antes de terminar la primera parte, antes de acabarla, exactamente, antes de terminar la primera parte, Manuel Jesús Aranda, que es delantero de Isla Cristina, ve tarjeta amarilla. Por una serie de protestas, el árbitro le señala la tarjeta amarilla. Se marchan los jugadores al túnel de vestuario y el entrenador, Antonio Andrés, decide cambiarlo, porque lo veía un poco alterado, tenía una amarilla, con lo cual decide cambiarlo. El delegado de Isla Cristina le comunica al árbitro: oye, este jugador va a ser cambiado. El árbitro lo acepta, el cuarto árbitro también revisa el cambio. Sí, está en el acta. Está puesto, es tal y como pasa, está puesto de más. Lo que pasa es que lo estás contando, creo que me estás equivocando. Es que cuando Antonio Andrés le comenta a él: te voy a cambiar, pasa por delante del vestuario de los árbitros, y él dice: ¿has visto lo que has hecho? Que por tu culpa me ha cambiado el entrenador. Y le saca la segunda amarilla estando ya en vestuario. Entonces, el cambio no se realiza hasta que el jugador que está en el banquillo no entra al campo, que eso debe suceder al empezar la segunda parte. Por eso el reglamento dice que la Olímpica tiene la razón. Perdona, es verdad lo que dices, pero yo me baso en lo que nos ha contado Sarri, que nos ha atendido en Canal Costa Televisión, y Sarri cuenta... Vacío legal. No, Vacío legal de no voy a poner las declaraciones porque dura mucho tiempo, pero básicamente lo que Sarri cuenta es que le echan tarjeta amarilla, Antonio Andrés decide cambiarlo, ¿no? Él está molesto por el cambio, y entonces el delegado del Isla le comunica tanto al árbitro: oye, que vamos a cambiar a este futbolista. Vale, ok. El cuarto árbitro revisa el cambio, el que sale en sustitución de él, que incluso sale a calentar antes de que empiece la segunda mitad, está ya calentando, es José Rodríguez, el lateral, que es de Lepe además. Y el cuarto árbitro revisa el cambio, le revisa la indumentaria, está todo bien, todo correcto. Bueno, cuando van a salir del túnel del vestuario, Manuel Jesús Aranda se detiene en la puerta de los árbitros y se dirige al árbitro en los siguientes términos. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Dice: ¿ves lo que has conseguido? Esto viene en la resolución del comité de apelación. ¿Ves lo que has conseguido? Que el entrenador me cambie. La amarilla que me has echado es de vergüenza. Te has cargado mi partido. Con lo cual el árbitro le muestra la segunda. Está expulsado. Pero, en teoría, ya había habido un cambio. Ya había sido sustituido, ¿no? Cuando tenía la primera, antes de ver la segunda. Se forma un pequeño revuelo al salir ya los jugadores en el túnel del vestuario. Y según cuenta Sarri, el árbitro principal va y explica, tanto al delegado del Isla como a todos los que están allí, un poco con la polémica de: oye, ¿qué ha pasado? Oye, mira, que
que hemos expulsado al futbolista, pero el futbolista ya había sido cambiado. Total, que luego llega el cuarto árbitro y según Sarri según Sarri, el cuarto árbitro se entera cuando va a ver lo que está pasando. Y el árbitro se lo comenta también al cuarto árbitro. Sin embargo, el cuarto árbitro le dice al árbitro principal: ¿sabes que el cambio no está efectuado y que se tienen que quedar con 10 jugadores? A esa pregunta me responde el árbitro principal en los siguientes términos: me han comunicado que ese jugador ha sido sustituido y yo he autorizado el cambio antes de la expulsión. Juegan con 11. Le voy a recalcar que aún así el cambio no se ha efectuado, puesto que hasta que el sustituto no ingrese al terreno de juego, que ya, según Sarri, estaba calentando, y eso está grabado, el cambio no se termina de efectuar, a lo que me vuelvo a responder que está autorizado previamente, que sigamos para adelante. Es que realmente yo primero la gestión también del árbitro, ¿eh? Pero es que aquí hay dos problemas, porque Antonio Andrés creo que ayer da una, no sé si ha dado una versión que está contradiciendo hasta el final a Sarri, porque está diciendo que el cuarto árbitro les dice a ellos también que el cambio no se va a realizar hasta que no vaya a salir al campo el jugador en la segunda parte. Ellos saben que el juez, el que manda, es el árbitro, y dicen, si el árbitro me ha dicho que salimos con 11, salimos con 11. Claro. Pero realmente cualquier delegado, Luis me lo sabrá, cualquier delegado tiene que saber el reglamento antes de empezar la temporada, porque te dan el reglamento a mano. Entonces, si tú sabes cuál es el reglamento, dile al árbitro: no, pues te estás equivocando porque el cuarto árbitro no tiene razón, y no te la juegues. Pero, claro, Pero realmente, yo siendo la juez. directiva de la Cristina, yo diría: oye, ¿quién se ha equivocado? ¿El árbitro? ¿Quién se ha equivocado? ¿El comité? Pues ahora resolver usted el problema. Quitando la reglamentación, la gestión del árbitro me parece que es absurda, porque te digo una cosa: el árbitro también tiene que entender que un jugador sin ningún tipo de improperio, sin cagarse en nada, simplemente le dice: mira, que sí, seguramente, bueno, con una intensidad desmedida, pero es normal, pero es que tiene que entender que el jugador... Le dice: oye, está demasiado caliente, cámbialo. Sí, pero no está puesto le dice ahí, ninguna barbaridad, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Mientras que tú te refieras al árbitro sin ningún tipo de gesticulación excesiva, ni tampoco con improperio... Para mí sí es de segunda amarilla, es decir, irte al árbitro cuando ya te ha hecho la amarilla. Yo creo que el árbitro también tiene que tener un poquito ahí de sangre fría y decir: mira, puedo entender que lo han cambiado, tiene una tarjeta amarilla, ya no va a jugar, no pasa nada. Otra cosa es que de repente pues se cague en la madre que lo parió. Ya lo digo, la mira, cuestión placa, placa. es que el comité resulta a favor de la Olímpica y el Isla está eliminado. Jugó el partido vuelta, pero está eliminado. A ver, no sé, además soy profesor de la escuela de entrenadores y me tengo que saber muy bien el reglamento, porque a veces, bueno, y porque te lo tienes que saber cuando eres entrenador y cuando estás en este mundo. Nada se considera realizado hasta que se reinicia el juego. O sea, el cambio no está hecho hasta que aunque se esté el reinicia. jugador calentando en la banda. Da igual. Hasta que no se empieza la segunda parte y va a entrar el jugador al campo. Hasta que no se reinicia el juego. Diferente. Por eso en el VAR esperan a reiniciar el juego, porque mientras que no se reinicia el juego, el árbitro puede cambiar de opinión en todo, incluso en otras categorías, que saca una amarilla, o sea, lo puede hacer aunque no haya VAR. Sí. Mientras que no se reinicie el juego. Ahora, se entiende que si se ha reiniciado el lo juego... pone a calentar en el minuto 30, 30 y pico, que es la primera amarilla. Entonces, tienes ese tiempo para cambiarlo antes del descanso. No te arriesgues, tal. No sabían que en la segunda parte se le va a echar en el descanso. ¿Isla bien o Isla mal? Es decir, que ha hecho bien las cosas. No, a ver, seguro que lo ha dicho el árbitro, el problema es que cuando te viene... Con la reglamentación. Yo creo que a mí me hubiera pasado lo mismo que a Isla. Claro. O sea, yo como entrenador estoy ahí, me dice que el árbitro puede jugar con 11. Es verdad que yo soy muy tiquismiqui y me ha gustado siempre aprenderme el reglamento de pe a pa, y ahí yo hubiera tenido muchas dudas, y tú eso lo puedes hacer, puedes parar. O sea, no se reinicia la segunda parte, le digo: llama a tu delegado federativo. Y el árbitro puede llamar a su delegado o a su responsable y hacerle una consulta del descanso. Es que incluso el cuarto árbitro le estaba diciendo el reglamento, le estaba diciendo: no puedes hacer pero eso. Claro, si la máxima autoridad te dice que no, ¿tú qué haces? Pero es que yo creo que te dice que el sí, ¿tú cuarto qué árbitro haces? es de superior categoría que el árbitro principal. Pero le informa, y él, como diciendo, no me vas a, como imponiéndose, no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, van a salir Puede como ser que sí lo sea, porque a veces mandan de cuarto árbitro a alguien que está evaluando al árbitro principal. Sí. O sea, me refiero que de superior categoría, me refiero a cuanto a arbitraje, no en el campo la máxima autoridad el árbitro principal. Pero que a veces el cuarto árbitro, o incluso uno de los dos líneas, es de superior categoría respecto al árbitro principal, que es el que lo evalúa. Que aquí realmente hay casos que el Isla lo ha traído por eso, por el TADA, porque hay casos en los que le han dado la razón a los equipos como al Isla. Es que luego también hay otra cosa, que es que el árbitro, su obligación
es recontar el número de jugadores que hay en el terreno de juego antes de iniciar cada tiempo. Os cuento, al final el comité de apelación resuelve amparándose en la regla 3.3 de la regla del juego, que establece que un jugador no se entenderá sustituido hasta que el sustituto no ingrese en el terreno de juego, siendo del todo imposible sustituir a un futbolista que ha resultado expulsado, y en el presente caso la expulsión tuvo lugar antes de comenzar el segundo tiempo y por tanto que se produjera sustitución alguna. ¿Qué le queda al Isla? Apelar, es decir, recurrir en 10 días, que yo creo que ya mandó el recurso al tribunal. El viernes sale. Exactamente. Y también ha solicitado la cautelar de la aplicación de la sanción para intentar poder jugar el partido del domingo, que ya es la final. Es que esto porque no se han enterado los medios nacionales, si no Florentino queda opacado por esto, porque esto es una telenovela. Vamos, de hecho en la Federación Andaluza viene el partido, pero mira, Olímpica Bayamonte. Yo siempre he entendido que lo que dice el árbitro es lo que pesa, y te pongo un ejemplo. Y voy a mi equipo, el penalti de Julián Álvarez. El reglamento está recogido que si tú tocas el balón 2 veces al chutar un penalti, se repite, el árbitro no lo repite, lo da por... Pero eso ahora, pero en ese momento era... Era el mismo. Lo que pasa es mismo. que se reinformó de cómo estaba puesta la Eso norma. ya Es como existía. que se informó de nuevo a la gente de que esa norma Y la no se UEFA hizo en bien este su día. caso dijo, bueno, lo que ha dicho el árbitro es lo que manda, porque si no se hubiera tenido que repetir el partido en este caso. Entonces, ¿por qué se crea un precedente diferente en este caso? No lo entiendo. Yo puedo, por cierto, no tiene nada que ver, pero la propiedad sigue siendo todavía de los suecos, ¿no? Y tienen intención... Cambio total. No, porque es que me ha faltado. ¿Qué giro de los acontecimientos? No, porque estabas despidiéndolo casi, ya casi, supongo que casi está Sí, a vamos a punto de despedirlo. caramelo, Venga, por así va, decirlo, va, pero vamos. me ha quedado la pregunta que si siguen todavía con la intención a lo mejor que ha tenido en los últimos años de que el club está abierto a posible venta. A día de hoy no. O sea, no se está buscando un vendedor, pero tiene un precio de quien venga, yo entiendo que no va a pagar nadie. Si viene alguien y lo paga... ¿Cuánto cuesta el San Roque? No, si te vas a los números financieros, el San Roque costaría €1. Bueno. Porque da pérdidas, pero costaría €1. Sí. Al final, te he entendido. las cosas cuestan lo que por uno... Y lo que el propietario que a vende. nivel de pretensiones, ¿cuánto, por dónde ronda? No me Sí, digas no. te doy la oportunidad, entre comillas, Sí. para salvarte un poquito, ¿por dónde va rondando la cosa? No, sí, evidentemente quien venga con €1.000.000, pues es un precio que no puede rechazar. O sea, si alguien quiere €1.000.000, pues no lo puede rechazar y lo vende. Pero luego el San Roque a nivel accionarial tiene un ecosistema a día de hoy mucho más complejo. Yo, por ejemplo, tengo el 10%, si compro el 10% del club, pero hay unas situaciones ahí que hay que terminar de ajustar. Pues yo, por ejemplo, a David no lo conozco. O sea, no le puedo, yo me cruzo con David por la calle y no sé quién es. Linford, ¿no? Sí, yo solamente conozco a Oliver. Hola, ¿qué tal, Luismi? Bienvenido, buenas noches. Señores, nos tenemos que despedir, que me están echando la... Yo creía que iba a decir que los suecos La bronca. también habían jugado el partido de Isla, pero no. Ya, si no serán suecos, serán un giro suizos. del acontecimiento. Bueno. Que se me ha quedado el tintero y ya era por preguntar. Señores, muchísimas gracias por venir a todos. Luismi de nuevo, Manuel Camacho, José Enrique, Dani Mena, gracias por venir, por formar parte de este programa. Nos despedimos y nos vemos en septiembre. Ahora tenemos Rocío por delante, varias romerías, ¿Qué y te luego gusta? el veranito. A descansar un poquito, playita, gusta la ponernos fiesta en morenos. Andalucía. Algunos, Y a volvemos- descansar algunos. Algunos, y no viene otros nadie. no. Pero bueno, los que puedan que descansen y los que no puedan. Pero bueno, alguna escapadita, sí. algún cobadía caerá. Bueno, Mi segundo bebé nace ahora, en junio. Que enhorabuena. voy a descansar. Ah, no, tú lo tienes jodido, macho. Tú lo tienes jodido. Señores, nos vemos después del verano. Nos vemos cuando comience la temporada. En el mes de septiembre. Gracias por vernos. Gracias a todos y gracias por estar ahí. Adiós. Sed felices, sed buenos. Y que viva el fútbol. Adiós.